En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Y con tu espíritu. Sean todos bienvenidos, queridos hermanos, a esta Eucaristía, en la cual encomendamos al Señor cada una de nuestras intenciones. Damos gracias al Señor por un año más de vida de Andreina Camargo. Le pedimos al Señor que la siga bendiciendo, derrame muchas bendiciones sobre su familia y pueda permanecer siempre con un corazón en gratitud a Dios por el don de la vida. Por todos los enfermos, también ofrecemos esta Eucaristía por el eterno descanso de todos los fieles difuntos, por todas las benditas ánimas. En modo particular, encomendamos el eterno descanso de Carmen Josefina del Gallego de Villamizar en su novenario, Justina Becerra a sus 2 años, Nerio Ramírez a sus 3 años. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante usted que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Ten piedad, Señor, ten piedad, soy pecador, ten piedad. Ten piedad, Señor, ten piedad, soy pecador, ten piedad. Y de mí, Cristo, apiádate, contra ti yo pequé. Y de mí, Cristo, apiádate, contra ti yo pequé. Ten piedad, Señor, ten piedad, soy pecador, ten piedad. Ten piedad, Señor, ten piedad, soy pecador, ten piedad. Oremos. Oh Dios, cuya providencia es infalible en sus designios, humildemente te rogamos que alejes de nosotros todo mal y nos concedas todo lo que contribuya a nuestro bien. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de Tobías. Aquella noche, después de enterrar el cadáver, me bañé, salí al patio de mi casa y me quedé dormido junto a la pared, con la cara descubierta, pues hacía calor. Yo no sabía que arriba, en la pared, había unos pájaros. Su estiércol caliente me cayó en los ojos y se me formaron unas manchas blancas. Consulté a los médicos para que me curaran, pero mientras más ungüento me aplicaban, las manchas se extendían más sobre mis ojos, hasta que me quedé completamente ciego. Estuve privado de la vista durante 4 años y todos mis hermanos estaban afligidos. Ajicar se hizo cargo de mí durante 2 años, hasta que se fue a Elimaida. Entonces mi esposa Ana se puso a hacer sobre pedido tejidos de lana, que luego entregaba a sus dueños y ellos le pagaban. Un día, el 7 del mes 12, al terminar ella un trabajo, lo entregó a los dueños, quienes además de darle su paga íntegra, le regalaron un cabrito. Al llegar a mi casa, el cabrito comenzó a balar y yo, al oírlo, llamé a Ana y le pregunté:
¿de dónde ha salido ese cabrito? ¿No será robado? Devuélveselo a sus dueños, porque nosotros no podemos comer nada robado. Entonces ella me respondió: es un regalo que me hicieron además de mi paga. Pero yo no le creí y le dije que lo devolviera a sus dueños y me enojé con ella por ese motivo. Entonces ella me replicó: ¿de qué te ha servido tus limosnas? ¿De qué te han servido tus buenas obras? Dímelo tú, que todo lo sabes. Palabra de Dios. El justo vive confiado en el Señor. Dichosos los que temen al Señor y aman de corazón sus mandamientos. Poderosos serán sus descendientes. Dios bendice a los hijos de los buenos. No temerán malas noticias, puesto que en el Señor viven confiados. Firme está sin temor su corazón, pues vencidos verán a sus contrarios. El justo vive confiado en el Señor. Al pobre dan limosna, obran siempre conforme a la justicia. Su frente se alzará llena de gloria. El justo vive confiando en el Señor. Aleluya. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, los sumos sacerdotes, los escribas y los ancianos le enviaron a Jesús unos fariseos y unos partidarios de Herodes para hacerle una pregunta capciosa. Se acercaron, pues, a él y le dijeron: Maestro, sabemos que eres sincero y que no te importa lo que diga la gente, porque no tratas de adular a los hombres, sino que enseñas con toda verdad el camino de Dios. ¿Está permitido o no pagarle el tributo al César? ¿Se lo damos o no se lo damos? Jesús, notando su hipocresía, les dijo: ¿por qué me ponen una trampa? Tráiganme una moneda para que yo la vea. Se la trajeron y él les preguntó: ¿de quién es la imagen y el nombre que lleva escrito? Le contestaron: del César. Entonces les respondió Jesús: den al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Y los dejó admirados. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Den al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, nos dice el Señor hoy en el Evangelio a una respuesta a una pregunta capciosa, una pregunta que no va con buena intención de los enviados por los sumos sacerdotes y los escribas y los ancianos que enviaron a Jesús unos fariseos y unos partidarios de Herodes
y le hacen esa pregunta: ¿está permitido o no pagarle el tributo al César? ¿Se lo damos o no se lo damos? Es interesante la formulación de esta pregunta que les hacen estos escribas y fariseos al Señor, porque no solo provocan la respuesta determinada a una respuesta sí o no, afirmativa o negativa. Si el Señor respondía afirmativa, pues iba a estar allí una situación ya podría ser condenado o ser procesado porque estaba negando el tributo lícito o que se había que pagar a Herodes, a la autoridad competente, a la autoridad civil. Y si decía que no, si decía que sí, pues entonces también atentaba contra la situación de los fariseos, que eran los encargados de estar allí también en cuanto a recoger la ofrenda que se habría que dar para el templo, la ofrenda que había que dar para el aspecto religioso, y aquellos que sostenían que solo habría que pagar el aspecto religioso y no el ámbito civil, como sería la situación de Herodes. Pero es interesante la formulación de la pregunta, porque llega allí a una primera parte de la afirmación y viene a decir: Maestro, sabemos que eres sincero, que no te importa lo que diga la gente, que no tratas de adular a los hombres, sino que enseñas con toda verdad el camino de Dios. Pero esas afirmaciones, aunque son verdad, nacían con una doble intención del corazón de aquellos fariseos y de aquellos partidarios de Herodes. Tanto así que Jesús le dice, notando su hipocresía, les dijo: ¿por qué me ponen una trampa? Tráigame una moneda para que yo la vea. Y es allí ya donde el Señor va y responde a esta pregunta, partiendo precisamente de la intención en la cual los fariseos y los partidarios de Herodes se acercan a él y le llevan esa moneda. Y él les pregunta, les devuelve también la pregunta: ¿de quién es la imagen y el nombre que está escrita? Del César, dicen ellos. Y allí es donde el Señor les dice: den al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Y aquí nace un principio en la palabra de Dios que viene a ser conocido el dualismo cristiano, el único dualismo que acepta el cristianismo, podríamos decir, que existe este dualismo, este ambiente espiritual y este ambiente material, pero que uno no excusa al otro, que un ámbito no excusa de la responsabilidad que nosotros podemos tener en otro ámbito. Por eso dar al César lo que es del César implica que nosotros tenemos que también seguir nuestra responsabilidad en la autoridad civil, siempre que sea legítima, siempre que sea en justicia, incluso nuestra responsabilidad en cuanto a nuestro deber del cuidado, de mantener las obras materiales, de mantener las obras que se hacen en ámbito del Estado, podríamos decir. Es el poder temporal, es esa autoridad civil que cuando es legítima tenemos que aceptarla, tenemos que cumplir siempre con esa responsabilidad, siempre en los parámetros de la justicia, porque hay quien usa una situación de autoridad ilegítima, de una autoridad que se convierte en injusticia. Y esto va a terminar así incluso con Herodes, usando su autoridad ilegítimamente para también condenar a nuestro Señor Jesucristo. Y luego a Dios lo que es de Dios, el ambiente espiritual. Y allí entonces también nuestra actitud de amor para con el Señor, de ayudar en las cosas de Dios, a Dios lo que es de Dios, pues se transforma en un ámbito de justicia, al Señor lo que le pertenece, dar a cada uno lo que es suyo, lo que le pertenece. Y por esto nuestra actitud de dedicarle tiempo para con el Señor, de darle el honor al Señor, la gloria para el Señor, aquello que le corresponde al Señor se transforma también para nosotros en un ejercicio de la virtud de la justicia, para darle al Señor lo que es Dios. Y entonces cuando nosotros no le damos las cosas que le corresponden al Señor,
nuestro tiempo, nuestro ámbito espiritual, la oración, pues terminamos cometiendo también una injusticia porque el Señor nos ha elegido y pide precisamente de nosotros todo en cuanto a referencia al Señor. Siempre guiados también por la virtud de la caridad, el amor que nos mueve a hacer las cosas para con el Señor. Por eso, queridos hermanos, dar al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, nos lleva a nosotros a mantener la unidad de vida, vivir con responsabilidad, el cuidado de las cosas temporales, pero también en un esforzarnos cada vez más para seguir creciendo en nuestro ambiente espiritual. Amén. Queridos hermanos, el Señor es justo y todos sus caminos son verdad. Dios escucha las oraciones de los humildes, de aquellos que reconocen su grandeza en los momentos buenos y en los malos. Bendicen con fe su nombre siempre. Dirijamos pues a Él diciendo: haznos, Señor, capaces de acoger tu voluntad. Haznos, Señor, capaces de acoger tu voluntad. Hoy es martes. Por la Santa Iglesia, que pueda mostrar al mundo su pertenencia a Dios sin hipocresías ni moralismo, sino encarnando en su propia vida la misericordia del Padre, oremos. Haznos, Señor, capaces de acoger tu voluntad. Por los que detentan el poder político y económico, que sean conscientes de su misión y promuevan acciones en favor del bien de todos los pueblos, especialmente en el respeto y en la ayuda de los más débiles y de los marginados, oremos. Haznos, Señor, capaces de acoger tu voluntad. Por los ciegos de espíritu, por los que están inmersos en las tinieblas del error, que este momento de soledad y sufrimiento sea transformado en don de acogida de la misericordia divina para romper la dureza de los corazones, oremos. Haznos, Señor, capaces de acoger tu voluntad. Por las familias que se encuentran en un estado de pobreza económica, que confíen siempre en la providencia de Dios, que no deja solos a los hombres que ha creado, oremos. Acoge, Señor, nuestras súplicas y bendice nuestros deseos, que sean siempre según tu voluntad, para que podamos encontrarnos en justicia frente a ti. Por Cristo nuestro Señor. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y suyo sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Confiados en tu misericordia, Señor, venimos a tu altar con nuestras ofrendas para que estos misterios que celebramos nos renueven con la acción purificadora de tu gracia. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios omnipotente y eterno, porque por medio de tu amado Hijo has querido ser no solo el creador del género humano, sino también el autor generoso de su restauración. Por eso con razón te sirven todas las criaturas, con justicia te alaban todos los redimidos, y unánimes te bendicen tus santos. Con ellos, unidos a los ángeles, nosotros queremos celebrarte, y jubilosos te alabamos por siempre, diciendo: Santo, Santo,
Santo es el Señor, Dios del universo. Llenos está el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada tomó pan, dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos hace dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Mario, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así con María, la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo.
Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con ustedes. Dense fraternalmente la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Y ven de a ti, para que con tus santos te alabe por los siglos de los siglos. Amén. Oremos. Dirige por tu Espíritu, Señor, a quienes alimentas con el cuerpo y la sangre de tu Hijo, para que reconociéndote no solo de palabra, sino de verdad y con las obras, merezcamos entrar en el reino de los cielos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Pedimos al Señor que nos siga bendiciendo, que nos acompañe. Encomendamos a María Santísima, a cada uno de nosotros en este día, y oramos en modo particular por Andreina Camargo, que hoy está de cumpleaños, para que la Virgen, Nuestra Señora de Coromoto, la siga bendiciendo a ella y a toda su familia. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. El Señor esté con ustedes, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Glorifiquen al Señor con sus vidas, pueden ir en paz. Hoy a las 6:30 de la tarde tendremos la asamblea parroquial sinodal en el Colegio Coromoto.